¿Se puede o no se puede vivir de dividendos? De eso vamos a estar hablando en este podcast de la vida y el dinero. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen ditache, gente hermosa. Días, tardes, noches, ditache. Bienvenidas a un nuevo episodio de La Vida y el Dinero. Un podcast donde hablamos sobre distintas maneras de administrar nuestro dinero y recursos para poder cumplir con cada uno de nuestros objetivos. Lo hacemos a través de tips, historias, consejos, invitados, invitadas, todo con el propósito de ser cada día más felices. Y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces uno lo ve por redes sociales, ve a los influencers que hablan de comprar tal acciones que te dan dividendos y que vas a poder vivir con esos dividendos. Y vamos a ver si es o no tan así. A la pregunta directa de si se puede o no se puede vivir de dividendos, la respuesta corta podría decirse que sí, pero con varios asteriscos. Así que vamos a desglosar un poco esos asteriscos. Por un lado, entender qué son los dividendos. Una empresa gana plata. De esas ganancias que tiene la empresa, tiene distintas opciones. Opción 1, lo reinvierte en investigación, en desarrollo, en expansión, en nuevos productos, nuevos servicios. Puede reinvertir todo el capital que gana. O la opción 2 es repartir esas ganancias entre sus accionistas. Por ende, quien tiene acciones de esa empresa, si hace la opción 2, va a recibir dividendos. Esos son los dividendos, la ganancia de la empresa dividida entre sus accionistas. Acá, en Argentina, uno puede acceder a través de los CDRs a decenas, centenares de empresas que pagan dividendos, algunos de forma regular, otros de forma esporádica. No tiene que ser algo específico que esté marcado. Hay empresas que todos los trimestres van pagando dividendos, hay empresas que lo hacen una vez por año, hay empresas que de repente tienen ganancia en un trimestre y dice, ok, vamos a pagar dividendos. Cada una tiene su propio esquema y lo que hay que tener en cuenta es que acá, por lo menos en Argentina, esos dividendos llegan un 30% menos. Que en sí es, no solo por acá en Argentina, sino que es un impuesto que se cobra a todos los dividendos de base y que, por ende, el promedio de las ganancias por dividendos, que suele estar en un 3% anual, baja a un 2%, 2,1% en sí, como para que se pueda tener de referencia. Entonces, si una empresa paga el 3% de dividendo, acá va a llegar aproximadamente el 2,1%. Y si es trimestral, sea 4 veces al año, bueno, va a llegar el 0,525 en cada pago. Un poquito de cuentas en el aire, después lo vamos a ver en detalles. Pero para empezar a hacer un poco de números, y sé que en los podcasts no se recomienda que se hable de números, pero estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dividendos, tiene que haber una noción, prometo no ser muy complejo. Vamos a ver un caso donde, por ejemplo, uno tiene $100.000. Ahorraste, juntaste $100.000 y lo invertís en empresas que te dan dividendo a esos $100.000. El dividendo, hablamos de que en promedio es un 3%, serían $3.000 que te va a dar esos 100.000 a lo largo de todo el año y hay que descontarle el 30%, entonces esos 3.000 van a pasar a ser $2.100 que vos vas a cobrar de dividendo a lo largo de todo el año. Si incluso te armaste una cartera para poder tener un dividendo mensual a través de las distintas empresas que vos tenés en tu cartera, podemos decir que en promedio vas a estar cobrando unos $175 mensuales. Que no es un capital, obviamente, con el que uno diga se puede vivir. Lejos estamos de eso. Por ende, ahí ya empezamos a darnos cuenta de que se puede, pero no es tan sencillo. Si incluso vamos a un caso donde uno ahorró y tiene $500.000
medio millón, medio palito verde. Y ahí los dividendos que vamos a estar teniendo son un poco más de $10.000 al año. Por ende, estamos hablando de casi $900 al mes. Que a uno ahí de repente empieza a decir, $900 es un número un poco más acorde, es un número que me llama más la atención. Alguno podrá vivir con ese capital, otro tal vez tenga que bajar su nivel de vida, pero es un número, por lo menos hoy en Argentina, más cerca del sueldo promedio. Y ahí es donde empezamos a tener que prestar atención a otra cosa. Si juntamos y tuvimos durante cierto tiempo un ahorro que te permitió llegar a $500.000, lo más probable es que el nivel de vida de esa persona sea bastante más elevado que esos $900 mensuales. Porque va a haber mucho más gastos, va a haber otros objetivos, va a haber en sí otro nivel de vida que va a estar lejos de esos $900. Ahí es empezar a tomar en cuenta que cuando uno ve a los dividendos como un objetivo, ya sale del foco. Yo no reniego de los dividendos y de hecho, bienvenido sea cuando una empresa paga dividendo, lindo, hermoso, se disfruta, pero no es para mí la principal característica que tiene que tener una acción, una empresa para adquirirla. De hecho, si uno dice, mirá, yo tengo $100.000 y necesito cobrar esos dividendos, quiero esos dividendos de 2% que termina siendo al año, ok, yo seguramente viendo el caso particular y analizando, acá generando un montón de supuestos en el camino, pero lo más probable es que a esa persona le diga algo así como, ok, de los $100.000, separate $4.000, que es lo que vas a cobrar de dividendo en los próximos 2 años, y los otros 96, invertilos en empresas que te vayan a generar el mayor rendimiento posible sin buscar una empresa solamente porque te pague dividendos. Entonces, ahí vamos a tener normalmente mucho más crecimiento. Después, si uno dice, che, yo quiero una estrategia que me permita tener un ingreso recurrente todos los meses, bueno, eso se arma después acorde a cada persona, pero la realidad es que para que eso tenga un sentido y para que eso sea algo que nos ayude de verdad en nuestra economía, normalmente se tiene que juntar un cierto capital y para eso lo mejor es invertir en instrumentos que vayan incrementando ese capital, porque si nosotros simplemente generamos algo y eso lo retiramos, es el caso del interés simple, que tiene un plazo fijo, que no va a hacer que crezca. Esto de pongo 100.000, retiro 2.000 y el capital inicial sigue siendo siempre el mismo, 100.000. Obviamente con el paso del tiempo, eso es carcomido por la inflación, entonces si no hacemos que ese capital crezca, vamos a estar también perdiendo dinero. Así que el objetivo es esto de poder tener claridad sobre los dividendos. ¿Se puede vivir? ¿No se puede vivir? Se podría, tranquilamente, teniendo un capital que sirva para costear tu nivel de vida. La realidad es que no lo recomiendo como estrategia para vivir de dividendos. Sí, es un extra que está bueno cuando llega y cuando uno recibe ese aviso de tal empresa pagó dividendos. Hermoso, se disfruta y es un extra en nuestro día a día. Y la clave es esto de poder invertir con conciencia. Poder invertir o con conocimiento o asesorado o con un respaldo de en qué es lo que estamos invirtiendo, pero tener la tranquilidad de estamos invirtiendo acorde a nuestros objetivos. Si este episodio te gustó, te llamó la atención, te generó ahí algún replanteamiento de cuál es tu estrategia de venta, bienvenido sea que comentes, que lo compartas. Si no estás de acuerdo y decís, mira, a mí la verdad, yo vengo teniendo solo empresa de dividendo y cobro todos los trimestres y me armé esto, lo otro, compartí, está excelente. Yo no tengo la verdad absoluta en nada, acá simplemente comparto mi visión y está bueno poder conocer y escuchar visiones también de otras personas. Así que puedes dejar tu comentario en Spotify, en YouTube, en donde gustes, que la idea es siempre
el seguir transmitiendo herramientas financieras, conocimiento sobre finanzas y poder debatir, poder charlar del dinero, que es algo que no lo hacemos tanto, que deberíamos hacerlo más. Nos estamos hablando, escuchando la próxima semana. Mi nombre es Mataco Iglesias y esto fue un nuevo episodio de podcast La Vida y el Dinero. Chau, chau. Emprender, invertir, abrir un nuevo juego. Todo comienza en la vida y el dinero.